¿Cuántos últimamente han tenido lo que llaman percepción de inseguridad? ¿Sí han sentido eso? Como que uno le da como miedo salir a la calle, como que uno va y dice, me van a robar. Según el DANE, y esto fue de final del año pasado, según el DANE, en Colombia, más del 52% de la población se siente insegura. Esto causado mayormente por los robos, atracos callejeros, por las agresiones y ahora por algunas decisiones de tipo gubernamental, pues que hacen que la gente como que ya vivir en Colombia dice, no, mejor vámonos para otro país, vámonos para otro lugar, porque hay una sensación de inseguridad. Y les he contado esto porque el mensaje de hoy lo he titulado Seguridad Verdadera. Hoy quiero hablar acerca de la seguridad verdadera. Y quiero que tenga su Biblia abierta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Es un capítulo bastante largo, no lo vamos a poder leer, ni tampoco de repente meditar en él, pero le animo a que usted lo lea hoy o mañana, que lo lea para que entienda un poquito el contexto. Sin embargo, leamos algún texto de ahí. Leamos desde el versículo 11, Juan 10, 11 en adelante. Dice la palabra del Señor así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén y amén. En este texto, ¿cómo se presenta Jesús? ¿Qué dice él de sí mismo? Yo soy el buen pastor. Y al decir que él es el buen pastor, pues nos da lugar a pensar que probablemente hay otros que no son buenos, sino que son malos pastores. Y para entender un poquito este texto, tenemos que saber que en el pueblo judío, pastor era un líder o religioso o político. Ellos eran considerados pastores porque eran los encargados de brindarle al pueblo seguridad. Y tal parece que esos pastores pues no salieron tan buenos.
De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el mismo Dios se presentó a sí mismo como pastor. ¿Recuerdan uno de los salmos? Probablemente usted lo sabe de memoria. El Salmo 23. ¿Cuántos lo tenemos de memoria en la cabeza? ¿Qué tal si lo recitamos? Y va a notar cómo en ese salmo, si hay algo que está ahí, es la seguridad que tiene alguien que tiene pastor. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dale un aplauso a Dios, porque Él es nuestro pastor. Y si tú notaste en ese salmo, de manera implícita hay una sensación de seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque tenga que ir por valle de sombra de muerte, no tengo mal alguno. El bien y la misericordia me seguirán. Oiga, qué seguridad tan especial. Y es que esa era la tarea de los pastores en el tiempo bíblico. Y esa es la tarea de los pastores hoy. Y usted dirá: pastor, ¿y para qué me predica eso a mí? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque sencillamente, absolutamente todos los que estamos aquí, todos somos pastores. Que tú lo quieras reconocer o no, pero tú eres pastor. Padres que tienen hijos, ¿qué labor deben desarrollar con sus hijos? Una labor de pastor. Un maestro que trabaja, y el maestro, ¿cuál es su labor con esos niños, con esos adolescentes? De pastor. Esa es su tarea. Si usted es el gerente, el jefe de una empresa, usted debería ver a las personas que trabajan con usted como ovejas para pastorear. De hecho, le doy un consejo que aprendí hace tiempos. Si usted trata a su gente como marranos, prepárese porque va a tener muchos chicharrones. Trate a la gente como marranos y tendrá chicharrones. Trátelos como ovejas y tendrá bendiciones. Somos pastores y nuestra tarea es brindarle a otros seguridad. Ayúdeme a predicar y dígale al vecino: estamos llamados a ser buenos pastores. Esa es nuestra tarea, ser buenos pastores. Ser un buen padre, una buena madre, un buen profesor, un buen jefe. Si lideras un grupo de crecimiento, ¿qué eres? Pues eres un pastor. Yo no me voy a enfocar en lo que Cristo hace, porque para nosotros está claro que Jesús es un buen pastor, que Dios es el pastor por excelencia. En donde yo quiero que enfoquemos nuestra atención es en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser buenos pastores?
¿Cómo le brindamos a nuestros hijos, a los que están con nosotros? ¿Cómo les brindamos seguridad? Y esa es la pregunta que quiero que respondamos. ¿Cómo ser buenos pastores? Y les quiero rápidamente mostrar 3 características que debe tener todo buen pastor. 3 características que usted y yo tenemos que desarrollar. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren ser buenos pastores? La primera característica es esta. Los buenos pastores conocen a sus ovejas. Las conocen. Cuando uno mira la Biblia, la expresión pastor indica relación. En el tiempo bíblico el pastor desarrollaba literalmente una relación con sus ovejas. Para que lo entendamos un poquito, es algo así como cuando usted tiene una mascota. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Les tiene nombre? ¿Se relaciona con ellas? ¿Habla con ellas? Más o menos esa era la labor del pastor. El pastor bíblico, así tuviera 100 ovejas, a cada oveja le tenía nombre. La llamaba por su nombre. Las conocía. Sabía sus cualidades, sus defectos. Probablemente diría, esta oveja sí es brincona. Esta oveja es terca. Esta oveja es la perezosa. Y yo creo que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve igual, así que dice, ahí está pintado. Ahí está tal cual como somos. Mira algunos textos para que se anime a leer el capítulo 10. Versículo 3 de Juan 10 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a sus ovejas. ¿La llama por qué? Oiga, por nombre, y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. En el tiempo bíblico había una especie como de bodegas donde varios pastores guardaban sus ovejas. Y cuando llegaba por la mañana a sacarlas, no tenía que agarrarlas de la lana ni nada. ¿Qué era lo que hacía? Las llamaba por su nombre. ¡Hey, fulanita! ¡Hey, sutanito! Ven. Y las ovejas le seguían. Eso habla de conocerlas. Y es que la primera característica que un pastor debe desarrollar es la capacidad de estar cerca, de invertir tiempo, de conocer a sus ovejas. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros? Que a veces tristemente no conocemos a nuestras ovejitas. Padres que no saben cuáles son los sueños de sus hijos. Padres que no saben con qué batallan sus hijos. ¿Cuáles son sus anhelos, sus frustraciones? Empleados, o mejor, patrones que no saben cuáles son sus luchas que tienen los empleados, ni les importa. ¿Están siendo buenos pastores? Malos. Profesores que simplemente dicen, aquí yo les voy a enseñar matemática, a mí qué me importa cómo está usted. Eso es ser un mal pastor. Y tristemente esa es la generación que nos ha tocado vivir, una generación despersonalizada, donde a la gente no se le conoce, no se le ama, no se le valora. ¿Conoce usted el nombre de la persona que limpia el piso en su trabajo, en la empresa, en la universidad? ¿Conoce el nombre del portero?
¿Conoce el nombre? Mire, a veces no conocemos ni a la gente con la que nos estamos relacionando a diario. Eso es ser uno un muy mal pastor. Un buen pastor conoce. El contraste está, como ya lo leímos, pero volvamos a leer en el versículo 11, con el que no es el pastor. Porque en el versículo 11 Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Pero mira, aquí aparece otro que no es el pastor. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Ese hombre huye. ¿Por qué? Porque es un asalariado y sencillamente, ¿qué dice? No le importan las ovejas. Hablemos un poquito de la iglesia. Hoy en día habrá malos pastores. A pastores llamamos los religiosos de una iglesia, que lo único que le interesa, ¿qué es? La lana, la leche y la carne, y de ahí para allá pare de contar, porque no hay amor, porque no le interesa en absoluto la gente, no los conoce. ¿Habrá malos padres? Y hay padres que se llenan la boca creyendo que son buenos padres. ¿Y qué dicen? Yo a mis hijos les doy todo lo que necesitan. Pastor, usted puede ir y mirar la nevera, comida, ropa. Déjame decirte que esas cosas sí son importantes, pero lo que más necesitan hoy en día nuestras ovejas, nuestros hijos, lo que más necesitan hoy es tiempo. La palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Tu hijo va a crecer y de repente se le va a olvidar de qué color eran los tenis, cómo era la chaqueta, cuánto costó, pero a él nunca se le va a olvidar el tiempo que invertiste para hablar con él, para acompañarlo, para jugar, para dedicarle tiempo. Tenemos que conocer a las ovejas. Tenemos sí o sí que conocerlas. Y la única forma de conocerlas es oírlas. ¿Cómo le demuestras tu amor a alguien? Cuando le dedicas tiempo para escuchar. Cuando ellos tienen problemas y dificultades y tú los escuchas sin juzgarlos, sin atacarlos, comprendiéndolos, amándolos, le estás diciendo: para mí tú eres muy, pero muy importante. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un tiempo de calidad para escuchar a tus hijos? Que sencillamente le dijiste: oye, ven, vamos a un centro comercial, nos vamos a comer una hamburguesa y quiero que me hables. Cuéntame tus luchas, tus anhelos, tus metas. O a tu cónyuge, o a tus empleados, o a tus estudiantes. Primera característica, ¿cuál es? Conocer. Segunda característica: los buenos pastores no solamente conocen a sus ovejas, sino que conducen con su ejemplo. Jesús no solamente conoció a sus discípulos, durante 3 años caminaba con ellos. ¿Los conocía o no los conocía? Claro, por eso hasta les puso apodos. ¿Cómo los llamó? A Juan y Jacobo, que les dijo: estos son hijos del trueno porque son volados, ¿cierto? Y los conocía, pero además de conocerlos, los conducía con su ejemplo. Y aquí quiero hacer una comparación entre personas que trabajan con animales, pero que son totalmente opuestas. ¿Cuántos conocen los arrieros? ¿Qué es un arriero?
¿Con quién trabaja un arriero? ¿Dónde se coloca un arriero para trabajar con las mulas? ¿Adelante o atrás? ¿Y cómo lo hace? Con juguete, con gritos, ¿cierto? En cambio, el pastor, ¿qué hace según el relato que leímos? ¿Dónde va? Adelante, las llama, las conduce. El problema es que a veces como que es más atractivo ser arriero, el que grita, el que maltrata. Mira el versículo 1. Jesús dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ¿cómo lo llama? Es un ladrón y es un bandido. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Está hablando de los líderes religiosos y de los líderes políticos, que ¿qué eran? Ladrones y bandidos. Ladrones y bandidos. Y si hoy en día tristemente hace falta, son personas que sean de ejemplo. Yo no digo que todos, pero la inmensa mayoría de los políticos son de mal ejemplo. Perdóneme si le estoy tocando a alguien, pero son de mal ejemplo, porque hacen lo mismo que hacían los otros. Algunos juraban: no, ahora sí es el cambio, esto va a ser diferente. ¿Y cuál es la conclusión de muchos? Esto es más de lo mismo. En la época de Jesús pasó exactamente igual. Por eso recuerden que un día Jesús entró al templo y con juguete en mano echó a los líderes de allí y los acusó. ¿Y qué les dijo? Este lugar debería ser lugar para oración, casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Oiga, ese día, humanamente hablando, ¿qué dijeron los líderes religiosos a Jesús? Lo matamos, porque lo matamos. Sabemos obviamente que Jesús entregó la vida, pero desde esa óptica ellos dijeron: no nos lo aguantamos más. De hecho, cuando Jesús hablaba de los líderes religiosos, decía: mire, todo lo que los escribas y fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Por qué razón hijos de cristianos que crecieron en la iglesia, que crecieron en la escuela dominical, y no estoy diciendo que todos los casos sean así, pero por qué cuando llegaron a cierta edad, por qué se descarriaron, por qué se apartaron en una gran parte? ¿Por qué? Porque papá y mamá no fueron ejemplo. Tal vez fueron arrieros. Vamos para la iglesia, vamos al culto, vamos a orar, pero nunca los motivaron con su ejemplo. ¿Sabe que uno debe vivir de tal manera, debe vivir de tal forma, que el día que tenga uno que confrontar a su hijo o a su hija o al que sea, uno pueda decirle: ¿y cuándo usted me ha visto a mí hacer eso? Yo recuerdo cuando Samuel, en su edad de rebeldía, se descarrió, y una noche yo me puse firme y le dije: caballero, ¿cuándo usted me ha visto hacer eso? ¿Cuándo lo ha visto? Porque es que el mensaje más fuerte es el mensaje que damos con nuestro ejemplo. ¿Cuántos líderes políticos y líderes religiosos son expertos en hablar, pero vaya, mire su conducta? Nada que ver. Sencillamente nada.
que ver. Usted y yo deberíamos vivir de una forma ejemplar. Deberíamos de vivir como Juan el Bautista. Mira este versículo, Juan 1:29. A mí me parece que Juan el Bautista fue un buen pastor, aunque no fue pastor propiamente dicho. Pero la Biblia dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señaló Juan el Bautista? ¿Y a quién deberíamos señalar nosotros? A Cristo. Con nuestras palabras y con nuestra conducta deberíamos señalar a Cristo. ¿Cuántos quieren ser buenos pastores? ¿En dónde tenemos que enfocarnos? En el ejemplo. ¿Con qué vamos a conducir? Con el ejemplo. ¿Cuántos quieren que sus hijos aprendan a orar? ¿Qué tienen ustedes que hacer? Que cuando entre por allá a su cuarto un día lo encuentre como de rodillas orando. ¿Quiere que su hijo aprenda a diezmar y a ofrendar? ¿Qué tiene que hacer? Dele ese ejemplo. Que lo vean llenar su sobre, que lo vean hacer la transferencia. Esto es para el Señor, porque para Dios es siempre lo primero, lo mejor y lo más especial. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Un día un padre le está dando un discurso a su hijo y le dice: oye, y compórtate a ti así, haz esto y haz aquello. Y le dice: cuida tus pasos. Y el hijito le dice: cuida los tuyos, papá, porque yo te estoy siguiendo. Es que los hijos no van a hacer lo que yo les diga. ¿Qué van a hacer los hijos? Lo que ven. Lo que ven. Ellos van a hacer lo que les vean hacer a ustedes. Tercera característica. Los buenos pastores no solo conocen a sus ovejas, no solo conducen con el ejemplo, sino que los buenos pastores comparten la verdadera vida. O sea, un buen pastor es el que transmite verdadera vida. Y usted dirá: uy, pero pastor, eso ya suena como raro, eso solo Dios lo hace. No, tú también. Mira lo que Jesús dice en Juan 10:28. Él está hablando de sus ovejas. Mire el 27, devolvámonos un poquito al 27. Él dice: mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Cristo? ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? ¿Cómo se conoce una oveja? Porque diariamente pasa tiempo leyendo la Biblia, oyen su voz. Yo las conozco, es decir, tienen una relación personal con Él. Y tercero, me siguen. Y cuando usted es oveja de Cristo, ¿qué pasa? 28. Yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre que dice, nadie las puede arrebatar. Cuando tú y yo decidimos ser ovejas de Cristo, ¿qué recibimos de Él? Versículo 28, ¿qué recibimos? Vida eterna. ¿Qué promete Cristo? Riqueza, prosperidad, fama, gloria. ¿Qué es lo que promete? Vida eterna. Por eso esos falsos pastores que hoy en día se paran a predicar que si siguen a Cristo van a ser millonarios y no van a tener problemas, son falsos pastores. ¿Qué es lo que quieren de la gente? La plata. Porque es que le dicen a la gente: Dios te quiere prosperar, pero pacte, selle, dé, siembre, pervirtiendo palabras que son bíblicas, pero pervirtiéndolas. No, ¿qué es lo que ofrece Cristo? Vida eterna.
Dice, les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie las va a arrebatar de mi mano. Ok, pastor, pero nosotros, ¿cómo podemos darle a otros vida eterna? ¿Podemos o no podemos? ¿Si puede o no puede? Claro que sí. Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú anuncias el evangelio, cuando tú aplicas los 2 puntos que ya te mencioné, cuando tú conoces a tu gente, cuando tú conduces con el ejemplo, ¿qué le puedes estar dando a esa nueva generación? Vida eterna. Porque le estoy enseñando con mi propia vida que lo más importante no son las cosas en esta tierra. Porque es que a veces aún padres cristianos no han entendido su misión. Su misión es pastorear el corazón de sus hijos para que ellos sigan a Cristo. Su misión es llevar sus hijos al reino de Dios. Pero a veces nos quedamos miopes. ¿Y cuál es la meta de mucho padre cristiano? Yo lo que quiero es que mi hijo sea un profesional en la vida. ¿Hay algo de malo en eso? No, pero no es completo. Y lo que yo quiero es que tenga éxito, que no aguante hambre como me tocó a mí. ¿Hay algo de malo en eso? No, pero el problema es que algunos hasta ahí llegaron. Hermano, ¿y qué pasó con su hijo? No, él ahora es un empresario muy importante, tiene mucha... Eso sí, no quiere saber nada de Dios, pero ¿cómo lo ha bendecido Dios? Ay, explíqueme eso. Mire, si su hijo se muere así, exitoso, prosperado como sea, va a ir a una condenación eterna, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Solo hijos. Así que, ¿en qué deberíamos enfocar nuestro esfuerzo? En que nuestros hijos tengan vida eterna, que amen a Dios, que conozcan a Dios. Y otra vez, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero también anunciándoles el evangelio. Nosotros somos los responsables de sembrar en ellos la semilla del evangelio. ¿Cuál es el peligro que estamos viviendo hoy en día? Que hay cristianos, si se les puede llamar cristianos, que van a un culto, van a una iglesia, pero nunca leen la Biblia. De hecho, aquí entre nos, algunos ni al culto traen la Biblia. Pero es aquí entre nos, eso que no se sepa. Ni al culto la traen. Entonces uno como predicador, yo podría decirles cualquier cantidad de barrabasadas, y ¿qué diría la gente? Amén, porque no tienen la Biblia en la mano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que algunos cristianos están siendo influenciados por motivadores y no por verdaderos predicadores. Pero lo triste es que a la gente le fascina el motivador. ¿Quiere usted saber la diferencia entre un motivador y un predicador? Y me va a seguir amando, pero ¿le interesa o no le interesa? Pues si no, cerramos aquí, oramos y ya termino. Mire la diferencia. Para que si algún día tiene que cambiarse de ciudad, busque un predicador y no un motivador. El motivador se centra en el hombre. El predicador se centra en Dios. El motivador habla de autosuperación. Puedes lograrlo, puedes triunfar, puedes hacerlo tú mismo. Descubre el campeón que hay en ti. El predicador habla de regeneración. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar. El motivador alimenta el ego, lo infla. El predicador lo destruye.
El motivador mueve las emociones. Por eso es que a la gente le fascina ir allá. Wow, no, es que se sentía, era algo espeluznante, era wow. El predicador quiere tocar la conciencia. El motivador le dice a su auditorio: ustedes son grandes y victoriosos. El predicador le dice: ustedes son débiles y pecadores. El motivador hace que la gente se enfoque en las riquezas materiales. El predicador hace que la gente busque las riquezas espirituales. El motivador hace que la gente coloque su mirada en esta tierra. El predicador hace que la gente coloque la mirada en el cielo. El motivador le muestra al auditorio el camino al éxito, pero el predicador le muestra al auditorio el camino a la salvación. ¿Qué quieres tú más? ¿Predicador o motivador? A mí a veces me dan ganas de ser más motivador, porque es más simple, más sencillo. Decirle a la gente lo que quiere oír: y viajarás por el mundo y tendrás mucha plata y serás famosa y serás rica y tendrás éxito. Ay, no, ese es el que yo necesito. No, yo quiero tener mi conciencia tranquila. Yo quiero, hasta donde el Señor me lo permita, ser un buen pastor, y espero poder verle allá en el cielo y que juntos digamos: oiga, valió la pena haber seguido el evangelio de Jesucristo. Valió la pena. Ahora la pregunta es para nosotros, porque ¿somos pastores o no somos pastores? Tú eres pastora de esos pacientes que llegan a tu clínica. No eres simplemente la doctora, que no, eres pastora. Tienes que pastorear el corazón de la gente. A eso Dios nos llamó. ¿Qué le estamos brindando a la gente? ¿Qué le brindamos a la gente que nos rodea? Hago una pregunta ya para ir cerrando. ¿Será posible en este planeta encontrar verdadera seguridad? Piense la respuesta. ¿Será posible? Le doy un versículo para que se anime a responder. Juan 16:33. Son palabras de Jesús. Él dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Encontraremos seguridad en este planeta? ¿Sí? ¿Plena seguridad, verdadera seguridad? No. ¿Aquí? No. No. Pero pastor, ¿y si compro un seguro de esos que cubren todo? No garantiza nada. La única seguridad nuestra está en Cristo, en aquel que dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero he venido para darles vida y vida en abundancia. Es la vida que ofrece Cristo. Yo quisiera decirle a mis hijos: nunca van a tener problemas. Sí tienen problemas. Mi hija tuvo que enfrentar un cáncer, algunos supieron, hace muchos años. Mi hijo casi muere de COVID. ¿Seguridad? No. La seguridad verdadera está en el cielo. Por eso termino con esta frasecita a manera de consejo. En medio de tanta inseguridad, vivamos a la luz de la eternidad. En medio de tanta inseguridad, vivamos a la luz de la eternidad.